Televisa presenta Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Llegamos los dueños de la guardería. ¡Tu papá! ¿Qué significa vivir una vida examinada? Para Sócrates, esta pregunta no era solo una reflexión, era la esencia misma de la existencia humana. Hoy viajaremos al corazón de la filosofía antigua, para explorar a Sócrates, el padre de la filosofía occidental. Descubriremos cómo sus ideas revolucionaron el pensamiento humano y por qué siglos después seguimos aprendiendo de él. Atenas, siglo V a.C. En una ciudad llena de arte, ciencia y filosofía, en el centro de una de las civilizaciones más importantes y avanzadas de la historia, vivió un hombre que no escribió ningún libro ni fundó escuela alguna. Sin embargo, su legado ha perdurado más de 2 milenios. Ese hombre era Sócrates. Sócrates fue el maestro filósofo que implementó el método de la mayéutica. Con la mayéutica nos enseñó a parir ideas y a dar a luz el conocimiento que ya está oculto en nuestro interior. Este proceso no solo nos acerca a la verdad, sino que también nos ayuda a vivir una vida más plena y consciente. Otro de los puntos más importantes de esa época es sobre los sofistas. Eran hombres sabios que se dedicaban a estudiar filosofía y a filosofar. Tenían muy buena fama al principio por su gran sabiduría y retórica, porque eran muy buenos en el arte de argumentar. Llegaban a la verdad y la compartían a los demás a cambio de dinero. Pero de pronto se le empezó a dar más importancia a la argumentación que a la verdad. Argumentaban incluso conocimientos falsos, y aún así pedían dinero para enseñar. Por eso se los consideraba los maestros del engaño. En cambio, Sócrates lo hacía de forma oral, y enseñaba a todo aquel que estaba dispuesto a aprender. No solo enseñaba, sino que dialogaba con sus alumnos, algo que los sofistas nunca hacían. Ellos se basaban más en un discurso. Sócrates nació en Atenas, alrededor del año 470 a.C., en una familia humilde. Su papá era escultor y su mamá partera. Desde muy joven mostró interés en temas profundos como la justicia, la virtud y la verdad. Aunque su educación fue básica, tenía una gran curiosidad y buscaba siempre aprender más, especialmente sobre cómo vivir de manera correcta y ética. A lo largo de su vida, Sócrates llevó un estilo de vida muy sencillo. No le interesaban las riquezas ni los lujos, pues creía que lo más importante era cuidar el alma y vivir con sabiduría. Pasaba la mayor parte de su tiempo en las plazas públicas de Atenas, hablando con todo tipo de personas, jóvenes, ancianos, ciudadanos comunes y figuras importantes. Su método, llamado mayéutica, consistía en hacer preguntas para que las personas reflexionaran y encontraran sus propias respuestas. Físicamente, Sócrates no era nada atractivo. Era bajo, tenía una nariz grande, ojos saltones y un aspecto desaliñado. Sin embargo, su personalidad era completamente distinta, carismático
irónico y muy persuasivo. Era capaz de captar la atención de cualquiera, incluso cuando lo desafiaban o discutían con él. Sin embargo, su forma de pensar y su manera de cuestionar todo le trajo problemas. Muchas personas lo admiraban, pero también tenía enemigos que lo acusaban de corromper a los jóvenes y no respetar a los dioses de la ciudad. Estas acusaciones lo llevaron a ser juzgado y condenado a muerte. Sócrates aceptó su destino con calma. Prefirió morir antes que traicionar sus principios. A pesar de su trágico final, su legado fue enorme. Aunque no escribió nada, sus ideas influyeron en sus discípulos, como Platón, y en la filosofía occidental en general, convirtiéndolo en una de las figuras más importantes de la historia. El método socrático. Definición. El método socrático es un enfoque de diálogo basado en preguntas y respuestas. A través de este intercambio, Sócrates buscaba guiar a sus interlocutores hacia una mayor comprensión, ayudándolos a identificar contradicciones en sus creencias y a profundizar en la búsqueda de la verdad. Este método no ofrecía respuestas directas, sino que desafiaba a las personas a construir su propio entendimiento, proveniendo del pensamiento crítico. Ironía socrática. Sócrates empleaba lo que se conoce como ironía socrática, una técnica en la que fingía ignorancia sobre el tema. Esta postura humilde y cuestionadora ponía a sus interlocutores en una posición de exposición, llevándolos a justificar sus ideas en el proceso de reconocimiento a sus limitaciones o errores. Ejemplo práctico. En uno de sus diálogos sobre la justicia, Sócrates comienza preguntando ¿qué es la justicia?, desafiando las preguntas comunes y mostrando a través de preguntas aparentemente simples que muchas de esas definiciones eran inconsistentes o incompletas. Objetivo. El objetivo principal del método socrático no era ganar un debate, ni mucho menos mostrar superioridad intelectual hacia nadie, sino proveer el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad. Para Sócrates, estas eran las claves principales para alcanzar la virtud y vivir una vida plena. Conócete a ti mismo. Esta frase, inscrita en el templo de Delfos, fue central en el pensamiento de Sócrates. Para él, el autoconocimiento era la base de toda vida ética. Consideraba que entender nuestras motivaciones, valores y límites nos permite actuar con sabiduría y rectitud, convirtiéndonos en mejores personas. Sócrates sostenía que la virtud está ligada al conocimiento. Creía que las personas hacen el mal solo por ignorancia, ya que nadie elige conscientemente actuar en contra de lo que es bueno para sí mismo o para los demás. Por eso, enseñar y buscar el conocimiento era para él una misión esencial, pues una persona que sabe lo que es correcto actuará en consecuencia. La frase «solo sé que nada sé» refleja el enfoque filosófico de Sócrates, basado en la humildad intelectual. Reconocer nuestra ignorancia no es una debilidad, sino una fortaleza, que nos abre al aprendizaje y al descubrimiento de la verdad. Sócrates nos enseña que el primer paso hacia la sabiduría es aceptar lo mucho que aún nos queda por aprender. Sócrates era crítico con la democracia ateniense porque consideraba que no todos tenían la preparación necesaria para tomar decisiones importantes para la sociedad. Comparaba la gestión de un estado con la de un barco. Nadie confiaría el timón a alguien sin experiencia. Entonces, ¿por qué confiar la política a personas sin formación adecuada? Esta visión le ganó enemigos y fue una de las razones de su condena. Sócrates fue acusado de corromper a los jóvenes y de no reconocer a los dioses de Atenas. Estas acusaciones, sin embargo, ocultaban tensiones políticas y sociales. Sócrates era visto como una figura que desafiaba el orden establecido, cuestionando la autoridad y las tradiciones, lo que generaba incomodidad entre los poderosos. En su defensa, Sócrates argumentó que su papel como filósofo era una misión divina, cuestionar las creencias y costumbres de la sociedad para ayudar a otros a reflexionar y buscar la verdad. Según el relato de la Apología de Sócrates de Platón, Sócrates no buscó evitar la condena, sino reafirmar su compromiso con la filosofía y su integridad moral. Sin embargo, fue sentenciado a beber cicuta, una planta venenosa. Sócrates aceptó esta sentencia con serenidad, mostrando que no temía la muerte, pues creía que un hombre virtuoso no puede ser dañado ni en vida ni en muerte. Sócrates no escribió nada, pero su pensamiento fue preservado por su discípulo Platón, quien lo convirtió en el personaje principal de muchos de sus diálogos. Platón, a su vez, influyó en Aristóteles, marcando así el inicio de la tradición filosófica occidental.
A través de ellos, Sócrates se convirtió en una figura fundamental para la filosofía, tanto en su contenido como en su método. El método socrático ha trascendido los siglos y sigue siendo un pilar en la educación moderna. Su enfoque fomenta el pensamiento crítico, la argumentación lógica y la capacidad de reflexionar de manera profunda sobre problemas éticos y sociales. Este método es utilizado en aulas, debates y procesos de aprendizaje en todo el mundo. Sócrates es una figura central no solo en la filosofía, sino también en las humanidades y en la cultura popular. Su vida y su muerte han inspirado a generaciones a reflexionar sobre cuestiones como la justicia, la verdad y el propósito de la vida. Sócrates es un símbolo de la búsqueda inalcanzable, de la verdad y la reflexión crítica. Su humildad al afirmar "solo sé que no sé nada" y su valentía al defender sus principios, incluso ante la muerte, lo convierten en un modelo temporal de integridad y pensamiento profundo. Muchas gracias. Mi pensamiento crítico sobre Sócrates. Para mí Sócrates fue una persona muy admirable, ya que él cuestionó la verdad establecida por la ley, que gracias a él existe la filosofía, que él contribuyó bastante a lo que es en la sociedad para la filosofía. Gracias. Sócrates es uno de los temas más estudiados de la filosofía. Yo opino que si Sócrates no hubiera sido condenado a muerte, sus alumnos hubieran adquirido mucho más conocimiento de lo que ya sabían, porque Sócrates todo lo que sabía lo compartía de una manera oral, y cada vez que él se sentaba y sus alumnos lo escuchaban, él dialogaba con ellos. Lo más impresionante es que él nunca dejó un texto en el cual le haya dejado plasmado todo su conocimiento. Entonces, si él hubiera dejado un texto, hubiéramos aprendido muchas más cosas que hoy en día siguen sin resolverse. Sócrates fue un filósofo que vivió su vida de forma sencilla. Él dedicó su vida a la verdad. Él no se dejaba llevar por las ideas de los demás, sino por sus propios pensamientos. Él trataba de expresarse a los demás de una forma en la que él hacía preguntas para que ellos mismos pudieran parir sus ideas. Con el paso del tiempo, Sócrates fue uno de los filósofos que tuvo un impacto en la historia de la filosofía. Para Sócrates, una vida sin reflexión no merece ser vivida. Este mensaje, tan relevante hoy como hace más de 2000 años, nos invita a detenernos, a cuestionar nuestras creencias y a buscar respuestas que den sentido a nuestra existencia. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la filosofía socrática nos recuerda el poder de la introspección y la importancia de vivir con propósito. La filosofía de Sócrates sigue viva en cada pregunta que nos hacemos y en cada búsqueda de verdad. Les invito a incorporar este espíritu de reflexión en su día a día, a cuestionarse sus ideas y explorar más sobre la filosofía y sus enseñanzas. Gracias a todos por su tiempo, su atención y su interés en este recorrido por la vida y el legado de Sócrates. Espero haber despertado en ustedes el deseo de reflexionar y aprender más sobre este gran filósofo y su mensaje. Que esta experiencia les inspire a buscar siempre la verdad y a vivir una vida más consciente y reflexiva. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí!